Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 y nos ha tocado exponer Hábleme de tus fuentes, de la página 53 a la página 74. Bien, empezando con el capítulo 2, relatos que combaten dudas, algo que muchas veces nos pasa a los periodistas es de que siempre se ponen nerviosos cuando tienen una entrevista. No importa las veces que tengan de experiencia, siempre va a suceder eso. Minutos antes, minutos durante y minutos después. La reportera Alejandra Sanix, ganadora del premio Pulitzer de la categoría de periodismo de investigación de 2013, nos comenta que se sigue acostumbrando a pesar de que lleva veintitantos años en este rubro. En la generación de confianza tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que una mala coordinación puede perder toda la confianza, empatía de la fuente. Bueno, vamos a hablarles sobre cuestión de empatía y personalidad. Bueno, el libro nos cuenta que las personas que conocen a Emilia Díaz la resaltan mucho por su carisma y habilidad para detectar datos importantes y muy poco visibles en un tema de investigación. Bueno, en este caso memorizó su trabajo de reportería sobre una investigación que tenía como nombre Buhoneros Globales Comerciales sobre el coltán venezolano, que fue en el año 2002, que lo hizo junto al periodista Joseph Polowski. Y esta investigación fue publicada en el Armando, que es un medio digital venezolano de periodismo de investigación. En un punto de inicio no se ubica una fuente, no va directamente a ella, ni tampoco se le habla por primera vez, sino existe un proceso en el cual se cultiva un poco de confianza para que así pueda ser de manera natural esta entrevista. También nos cuenta que en ocasiones se turnaban para poder llegar a tener mayor amplitud en información y fuentes. El trato humano tiene que estar siempre abierto, de esa manera uno puede generar confianza y a la par sacar un poco de información sin tener que escarbar tanto. También se mantiene activo en redes sociales, siempre 1, 2, 3 personas les cuentan casos antiguos o nuevos por los que siempre se mantiene informado. Aunque algunas fuentes parecen de manera aleatoria o fortuita, más que todo el resultado es de un trabajo constante de cada periodista. El conocido periodista y aclarando peruano, Gustavo Gorriti, apunta que la empatía no es la única vía para lograr una muy buena entrevista. Podemos dejar la empatía de lado y tomar posesión del conocimiento informativo como la documentación y una muy buena fuente. En algunos casos es como una forma de catarsis para él. En otros explica su posición contra lo dicho de otras personas. Entonces la empatía en este lado no es tan importante, pero es la única manera de lograr una entrevista nos dé buenos resultados. El estilo confrontativo y su capacidad de allanar el camino. Hugo Alconada, en esta parte del libro, nos va a mencionar su forma tan particular y tan única de cómo él busca construir alguna confianza con sus fuentes, cómo va a utilizar una estrategia mucho más directa para establecer algunos límites, citando algunas frases de las que él no menciona, como por ejemplo: yo no juego, no juegues conmigo. Si yo detecto que usted me está mintiendo, yo le garantizo que le voy a partir el pescuezo en el diario. Estas frases pueden sonar muy duras, incluso pareciera que faltara el respeto al entrevistado, a su fuente, pero él diga que le funciona mucho, porque al ser firme y directo sobre sus expectativas, muchas veces esto va a hacer que la interacción sea más sincera y de esa forma evitar algunos juegos. Además, su forma de llenar el camino, como él menciona, se va a dejar de rodeos, no va a conseguir de que la otra persona le esté mintiendo, y al ser algo mucho más severo en su trabajo periodístico va a conseguir lo que él esté buscando desde el inicio. Pasando a los casos de expertos, vamos a explorar el impactante proyecto Medicamentalia, liderado por la periodista española Eva Belmonte, que se adentra en la crucial cuestión del acceso a medicamentos esenciales. Este proyecto no solo iluminó una brecha significativa en el acceso a medicamentos en 61 países, sino que también recibió el prestigioso premio Gabriel García Márquez en 2016 por su excelencia en el periodismo.
Como investigación inicial, en los primeros 2 meses, el equipo de Medicamentalia revisó estudios y analizó papers académicos sobre el tema. También entrevistó a expertos y se centró en especialistas poco visibles en los medios para obtener información precisa. Como metodología y colaboración, Eva Belmonte subrayó la necesidad de una metodología rigurosa. Colaboraron con Health Action International para asegurar la precisión en los datos de precios de medicamentos. Como desafíos, al principio, los especialistas eran reticentes, temiendo un tratamiento superficial del tema. Sin embargo, pronto entendieron la importancia de una comunicación efectiva para el impacto del proyecto. Como impacto, Medicamentalia no solo destacó la brecha en el acceso a medicamentos, sino que también recibió el premio Gabriel García Márquez por su contribución al periodismo de calidad. Como conclusión, el proyecto Medicamentalia, dirigido por Eva Belmonte, demuestra cómo una investigación rigurosa y una comunicación eficaz pueden abordar problemas críticos de salud global. Ahora yo hablaré sobre la investigación de Carola Fuentes sobre la red Paidos. Primero, Carola Fuentes es una periodista chilena. Ella realizó una investigación sobre la red de pedofilia Paidos, enfrentando el desafío emocional y coyuntural. Con el pasar del tiempo, ella conoció al abogado Fernández, quien también está involucrado en varios casos de abuso infantil y en la lucha por una reforma legislativa en Chile para penalizar la posición de pornografía infantil. A través de un trabajo en conjunto, Fuentes, quien sería la periodista, y Fernández, quien sería el abogado, exploraron la ley y el contexto legislativo trabajando a la par con la policía y otras fuentes. La investigación llevó a descubrir la identidad de un pedófilo estadounidense conocido como Sacharach. Fuentes y su equipo siguieron a dicho pedófilo hasta un balneario, enfrentándole obstáculos para obtener una orden de detención. Y finalmente, con la ayuda de Fernández y la policía, se logró la detención de dicho pedófilo y la modificación de la ley chilena para abordar el abuso infantil y la pornografía. Volver con avances. En el 2013, del mes de noviembre, una reportera chilena presenta un reportaje llamado Médicos y Laboratorios, Relaciones Peligrosas. Ella aquí investiga cómo las farmacéuticas influyen en médicos desde su formación académica. Esto claramente va a generar algunos conflictos de interés en recetas y medicamentos. Ella aquí nos va a subrayar la gran importancia de regresar con avances a las fuentes, ya que al inicio quiso entrevistar a Pablo Santa Cruz, que es miembro de la organización Médicos Sin Marca. Él aquí al inicio se presentó reacio, un poco duro al querer realizar una entrevista. Sin embargo, mediante iba pasando el tiempo, termina dando la entrevista gracias a que pudo verificar un progreso de todo cómo se iba realizando este reportaje, este trabajo, lo que hizo que se fortalezca la credibilidad del tema de la reportera. Ahora, esto llegó hasta Eva Belmonte. Ella también tenía un proyecto de Medicamentalia. Gracias a esto, ella pudo analizar datos sobre los medicamentos, identificó los problemas de cómo iba el desabastecimiento, falsificaciones. Todo esto enriqueció la investigación y mostró un mayor compromiso. Esto, lo que se comenta en esta parte del libro, es algo muy importante porque nos va a dar la importancia de cómo mantener una comunicación constante y cómo se regresa con avances para poder asegurar de que el trabajo y la calidad de la investigación sea muy buena y no solamente llegue a un público inicial, sino que vaya a expandir hasta el mundo y personas que tengan que ver con este tema también se vayan involucrando para que así el trabajo se vaya fortaleciendo mucho más. Bueno, profesor, en esta oportunidad yo le voy a hablar sobre las víctimas de la violencia de los países Colombia y México. Bueno, Ignacio Gómez es un periodista muy conocido ahí en México. Él inició su carrera hace más de 30 años en El Espectador, que es uno de los diarios colombianos con mayor historia. Bueno, era una época donde el narcotráfico batía récords en Colombia, en la que el uso de la grabadora resultaba improbable en las entrevistas, ya que muchas de las personas no querían ser grabados por su voz, por miedo o etcétera, ¿no? Lo que él usaba mayormente era lo que era una libreta, el cual apuntaba todo lo que necesitaba, ¿no? Es importante generar empatía, nos cuenta que es importante generar empatía desde la primera conversación que tienen
con el entrevistado o con la persona que quieren hablar. Las entrevistas, lo que me sorprendió fue las entrevistas a la más de los falsos positivos. Eso quiere decir donde los militares decidieron secuestrar un grupo de personas de bajos recursos para así cumplir resultados ante el país. Ahora por el lado de México está la periodista Marcela Turati, que de su experiencia en la cobertura de víctimas del mismo fenómeno también del narcotráfico, nos cuenta que ella prefiere no andar acompañada de un fotógrafo, que puede cansarse al esperar porque sus entrevistas son muy largas, o más que todo porque lo puede intimidar a la persona que está entrevistando con los flashes y todo eso, ¿no? Prefiere tomar sus propias fotos, aunque sabe que no van a salir igual de buenas que con una cámara profesional o con una persona ayudándola, ¿no? Ella dice también, nos cuenta que la persona tiene que encontrarle sentido a lo que quiere contar, porque si no es de su interés, no cuentan nada igual, trata de decirles aproximadamente lo que le va a preguntar, ya que así si una pregunta le incomoda, pues puede evitarla, ¿no? Eh, y nada, es como prepararlos, ella nos cuenta que es como prepararlos un poco antes de la entrevista. Venezuela en el año 2013 vivió una fuerte polarización política y mediática en torno al chavismo, lo cual afectó drásticamente la relación entre reporteros y sus fuentes. Las personas temían aparecer en investigaciones, ya que podían ser asesinados por el Estado, lo cual dificultó demasiado el trabajo de los periodistas, y las mismas personas pedían que no se mencionaran sus nombres o evitaban hacer declaraciones. Las fuentes y las barreras impuestas por los funcionarios fueron increíblemente grandes, ya que los secretarios retenían información y complicaban el acceso a los datos a los periodistas. La experiencia y la reputación de un periodista en este lugar se volvía crucial. Las fuentes se sentían más dispuestas a hablar si confiaban en la trayectoria limpia y pulcra que tenía el periodista, como lo menciona Luz Meli Reyes. Reyes destaca que la insistencia y el conocimiento previo de la información ayudaban a conseguir entrevistas. También señala que muchas fuentes desconfiaban de esto, ya que el periodista tenía que ser serio y profesional, y esto les facilitaba el contacto. También menciona que cuando uno o dos periodistas entrevistaban o iban a buscar a la fuente, ésta se sentía intimidada, por lo cual no podían obtener información. Se refleja los desafíos del periodismo en Venezuela, marcados por la polarización y el miedo de las fuentes. También la importancia y la reputación y las estrategias de contacto para obtener información. ¿Qué significa salir en los medios? Alejandro Sandic, periodista de México, nos destaca la importancia de preparar a las fuentes para el impacto emocional que van a tener en la aparición en los medios. Él justamente nos va a hablar de esto porque recuerda un conversatorio que él estuvo donde reporteros de periódicos pequeños en Estados Unidos explicaban cómo anticipaban a sus fuentes de cómo verían sus publicaciones para evitar un choque emocional. Él detalla mucho esto porque comparte una experiencia personal que tuvo donde su propia imagen en una revista sintió un gran miedo. Esto para él lo ayudó a entender mejor cómo las fuentes pueden sentirse al verse reflejadas justamente en los medios, cómo enfrentar estas situaciones dolorosas. Si bien se puede tener la mejor intención de informar, nunca se sabe cómo se puede sentir la otra parte, cómo hacer de que la otra persona no se vea afectado ante algo que puedes lograr tener un malentendido. Entonces, subraya la necesidad de preparar y manejar con sensibilidad las fuentes y hacer que eviten un sufrimiento adicional de repente del que ya están teniendo y mantener una práctica periodística con mayor ética y así poder tener controlado cada trabajo que se vaya realizando día a día en cada periodista. Como último punto y menos importante, las expectativas sobre el impacto mediático. Una duda que siempre se nos cruza a todo reportero en la vida real es cómo evitar que las fuentes crean que nuestro reportaje traerá consigo la solución de su problema.
Lo primero que nos comenta Alejandra Sanik es de que siempre nosotros tenemos que ser un punto a no dar una información que sea, por ejemplo, falsa. Siempre tenemos que estar en libertad de escucha para que también el entrevistado se sienta con confianza, ¿no? Esto lo explica un poquito mejor en la investigación que hizo con David Barzón sobre los supermercados de Walmart en México. Eso sería todo por nuestro grupo y espero que les haya gustado. Muchas gracias.